Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Un shalom bien grande para cada uno de ustedes. Bendiciones. Esta semana estamos haciendo esta breve reflexión sobre el texto de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al 27, la bendición sacerdotal. Originalmente, esta oración fue parte del Eterno para los sacerdotes como norma de bendición para los hijos de Israel. Originalmente fue dada por parte del Eterno para los sacerdotes como norma de bendición para los hijos de Israel. Los sacerdotes recitaban esta oración en la mañana y en la noche durante los servicios en el tabernáculo. Una vez desaparecido el templo en el año 70, la oración pasó a formar parte de la liturgia, por decirlo de alguna manera, de la costumbre de oraciones para eventos especiales en el judaísmo. Actualmente, esta es una bella costumbre de los padres hacia los hijos, es decir, bendecirlos con esta bella oración. Vamos a escuchar, vamos a recitar juntos esta oración que dice así: que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro y te muestre su favor, que Adonai levante su rostro sobre ti y te conceda shalom. Vamos a revisar algunos asuntos importantes. Ninguna oración. Vamos a analizar estos asuntos importantes de esta oración, de esta plegaria, de esta bendición sacerdotal. Importante decir esto: ninguna oración, escuche bien, es un amuleto mágico. Ninguna oración es un escudo mágico. Ninguna oración es una póliza de seguro. La bendición sacerdotal no es una guía. No es una guía de oración, es una ordenanza. Es decir, la oración debe hacerse tal como está escrita en la Torá, debido a la estructura que compone esta bendición. ¿Por qué? Ya hemos dicho muchas veces, nada de lo que está escrito en la Torá está escrito al azar, tiene un propósito específico y con un propósito especial. Hablemos entonces de la estructura de esta bendición sacerdotal. En hebreo original, es decir, en su idioma original, la bendición se compone de 3 versos. Cada verso tiene 5 letras más que el anterior. A ver, el primer verso tiene 15 letras en hebreo original. El segundo verso tiene 20 letras en hebreo original y el tercer verso tiene 25 letras. ¿Cuál es el concepto de haber escrito la bendición sacerdotal de esta manera? La oración, esta bendición es un proceso de bendición que va en aumento. Y para entender esto un poquito mejor, quiero leerles el texto del libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, que dice así: el camino de los justos es como una luz que resplandece, que va alumbrando hasta que el día es perfecto. Voy a leerlo una vez más. El camino de los justos es como una luz que resplandece, que va alumbrando hasta que el día es perfecto. Entonces, el concepto de la oración, al haber sido escrito de esta manera, 5 letras más en cada verso, 15 letras del primer verso, 20 letras del segundo verso, 25 letras del tercer verso, tiene la intención de mostrarnos que esta oración, esta bendición, es un proceso de bendición que va en aumento. Analicemos rápidamente cada verso. El primer verso: que Adonai te bendiga y te guarde. ¿Cómo te bendice el Eterno? Debemos recurrir para esto, para entender esta pregunta: ¿cómo nos bendice el Eterno? Porque ya dijimos que la oración no es un amuleto, no es un escudo mágico, no es una póliza de seguro, no es que simplemente hacemos esta oración y entonces automáticamente, mágicamente, aún podríamos decir místicamente, van a venir las bendiciones. No, 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 no es así. ¿Cómo nos bendice el Eterno? Tenemos que recurrir al libro de Deuteronomio, al libro de Devarim, capítulo 28, versos 1 y 2, que dice: si oyeres mi voz, si oyeres mi voz,
y obedeces estos mandamientos, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Permíteme leer concretamente el texto para no decirlo de memoria. Deuteronomio, libro de Devarim, capítulo 28, versos 1 y 2. Sucederá que si oyeres la voz del Eterno, Dios tuyo, para cuidar y poner por obra todos estos preceptos que yo te ordeno hoy, te pondrá el Eterno, Dios tuyo, elevado sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. En el caso de los judíos, obviamente, los 613 preceptos que están destinados para ellos. En el caso de nosotros, los que practicamos el noajismo, los 7 preceptos universales. Si cumplimos con estos preceptos, entonces como consecuencia va a venir una bendición. ¿Cuál es el concepto? La bendición viene como consecuencia de la obediencia. Voy a repetir esto que es muy importante. La bendición viene como consecuencia de la obediencia. La otra palabra clave de esta primera frase, de este que Adonai te bendiga y te guarde, es obviamente la palabra guarde. ¿Cómo nos guarda el Eterno? Nuevamente vamos al texto de la Torá, Salmo 91, verso 1 y 4, que dice: el que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es el concepto? Confianza en Dios. Ese es el concepto. Todo lo bueno, lo malo, lo beneficioso, lo que nos desanima, todo viene de parte de Dios. Permíteme compartir contigo un concepto o una reflexión o un testimonio muy simple. Justamente el día de hoy estábamos regresando a la casa y se me bajó una llanta, se me ponchó una llanta. Me di cuenta ya cuando estaba en la casa, así que rápidamente salí de mi casa para ir a un lugar en donde me podían recomponer la llanta, una vulcanizadora, no sé cómo lo llamen en donde nos estás escuchando. Y cuando llegué al lugar, llegué con la llanta casi desinflada, revisaron la llanta y me dijeron que estaba rota la válvula. Cuando me dijeron eso, le pedí a la persona que revise todas las llantas y todas las válvulas estaban dañadas. Entonces, ¿cuál es el concepto que quiero darte o cuál es la reflexión que me trae esto? Las cosas, y ya lo hemos dicho muchas veces, aparentemente suceden y nos parecen malas, pero siempre tiene un propósito. Entonces, el Eterno, Dios, nos bendice, sí, pero también nos guarda, nos cuida. Si no se me hubiera ponchado, si no se me hubiera bajado esa llanta, posiblemente no hubiera hecho revisar todas las otras llantas y tal vez me hubiera pasado algo malo en algún momento, en algún lugar en donde yo no hubiera deseado que eso justamente suceda. Entonces, todo lo bueno, todo lo malo, lo beneficioso, lo que nos desanima, todo viene de parte de Dios. ¿Cuál es el concepto de esta palabra, de este primer verso? Y te guarde es tener confianza en Dios. Vamos a analizar el segundo verso. Que Adonai haga resplandecer su rostro y te muestre su favor. 3 palabras importantes aquí: resplandor, rostro y favor. ¿Cuál es el concepto? Para resplandor, obviamente el concepto es luz. El Eterno anhela para sus hijos iluminación, luz. Así dice el texto: lámpara es a mis pies tu palabra, luz en mi camino. El Salmo 61 también dice: levántate y resplandece para que recibas luz. Levántate y resplandece. Ese es el propósito del Eterno como nuestro Padre, que nosotros tengamos luz. ¿Y de dónde puede venir esa luz? Ya leímos el texto: lámpara es a mis pies tu palabra. De la palabra del Eterno, de la Torá, del Tanaj, de estas historias de vida, de estas historias de iluminación, es de donde nosotros podemos obtener precisamente iluminación. Así dice el texto de Isaías 58:10: nacerá tu luz, nacerá tu luz. Pero ¿cuándo va a nacer tu luz? Vamos a revisar este texto del libro de Isaías,
capítulo 58, verso 10. Permíteme buscar este texto en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 10. Permíteme leerte este texto de Isaías capítulo 58 desde el verso 6 y dice el texto así: ¿Acaso no es este el ayuno que yo elijo? Abrir las ligaduras de maldad, desatar las ataduras de la corrupción, dejar a los quebrantados libres y que toda corrupción y que de toda corrupción se aparten. ¿Acaso no debes repartir con el hambriento tu pan, a los pobres desamparados traer a tu casa? Cuando vieres un desamparado, abrígalo, y de tu pariente carnal no debes desentenderte. Entonces irrumpirá tu luz como el alba, tu curación enseguida brotará, marchará delante de ti la rectitud de la gloria del Eterno y te acogerá. Entonces seremos llamados luz a las naciones. ¿Cuál es el concepto? ¿Para qué recibir luz? Para ser luz. Para eso recibimos luz. Para ser luz. Solamente cuando nosotros recibimos luz, entonces podemos ser luz para otros. ¿Cuál es el concepto de rostro? ¿Cuál es el concepto? Beneplácito de Dios, aceptación de Dios. Cuando un hijo camina bajo los lineamientos de su padre, éste le va a mostrar su favor, por supuesto, su beneplácito, su aprobación. Cuando la luz de la Torah nos ilumina y somos luz para otros, entonces contamos con la bendición, con el beneplácito, con el favor de Dios. Qué bonito está este estudio sobre la bendición sacerdotal. Vamos terminando con el último texto, el último verso. Que Adonai levante su rostro sobre ti y te conceda shalom. Nuevamente, el último verso de esta bendición sacerdotal, que Adonai levante su rostro sobre ti y te conceda shalom. Ahora, ¿cuál es la parte importante de este verso? Te conceda shalom. Si oímos y obedecemos, si la bendición viene de la obediencia, si vivimos bajo el abrigo de Dios, si contamos con la iluminación de su palabra, si contamos con su favor, entonces, y solo entonces, el Eterno nos concede su paz, su shalom. La paz, el shalom de Dios, viene como un beneficio consecuente de una vida de congruencia entre lo que sabemos y lo que vivimos. No podemos vivir alejados de lo que sabemos, no podemos vivir alejados de lo que conocemos. Una vez más, la bendición no es un acto mágico, la bendición no es un acto místico que nos bendice aún a pesar de que vivamos de manera equivocada o de manera que esté alejada de la Torah. No, existe un sí, existe un condicionamiento. Si oímos y obedecemos, si las bendiciones vienen de nuestra obediencia, si vivimos bajo el abrigo de Dios, si contamos con la iluminación de su palabra, si confiamos en su favor, si contamos con su favor, entonces el Eterno nos concede su paz, su shalom. La paz, el shalom de Dios viene como un beneficio que es consecuente de una vida de congruencia entre lo que nosotros sabemos y por supuesto lo que vivimos. Somos llamados a ser sembradores de paz, sembradores del shalom de Dios, embajadores del reino de un Dios de paz, llamados a ser justos a las naciones. Si hemos recibido paz, debemos compartir paz. ¿Qué les parece si terminamos esta breve reflexión haciendo juntos esta oración? Así que te invito que hagas conmigo esta oración para tu familia, para tus hijos, para tu vida. Y dice esta oración: que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro y te muestre su favor, que Adonai levante su rostro sobre ti y te conceda shalom. Shalom para cada uno de ustedes, que el Eterno me los bendiga. Espero que nos veamos muy pronto, espero que compartan este video y que puedan disfrutar de cada una de estas reflexiones. Que el Eterno me los bendiga. Si el Eterno lo permite, nos veremos. Shalom, shalom.